Hola chicos y chicas, con esta cuarta explicación vamos a concluir ya la propuesta de José Ortega y Gasset a través de la explicación de lo que para él es la razón histórica, que es una propuesta suya. Habíamos visto que para Ortega la vida es qué hacer, lo que hacemos, es decir, la vida, que es esa realidad radical, nos la encontramos dada y no elegimos las circunstancias en las que nos encontramos. Eso es algo que habíamos visto en la última explicación. Por lo tanto, partiendo de la afirmación de que la vida no la encontramos dada, lo que nos dice Ortega es que sí, nos encontramos las circunstancias dadas, pero no está hecha. La vida está por hacer y por lo tanto la vida es qué hacer. Es esta concepción que habíamos visto aquí. ¿De acuerdo? Y para hacer la vida, para determinar ese qué hacer, tenemos que decidir y realizar. Tenemos que decidir y actuar. Porque la vida era actividad, recordad. No soy meramente lo que quiero ser, sino que soy lo que hago en la vida. Soy qué hacer. Por lo tanto, la vida es elección y decisión constante. Y lo que hay que hacer está condicionado por la circunstancia, pero no está determinado. ¿Qué significa que está condicionado? Que tenemos un límite, que son nuestras circunstancias, pero dentro de ellas tenemos un margen de libertad. Y por lo tanto habíamos visto también que la vida era libertad. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser libres no podemos dejar de elegir. Necesariamente tenemos que estar eligiendo. ¿Para qué? Para determinar nuestro qué hacer. Y todo esto recordar que tenía que ver con el ocuparse de las circunstancias. Las circunstancias que nos ha tocado a cada uno, pero que nadie ha elegido. Nadie ha elegido. Recordad que comentaba pues, el confinamiento, no hemos elegido la familia en la que hemos nacido. Ahora, dentro de esas circunstancias que nos han tocado en la vida, nosotros podemos decidir, nos encontramos en ella y actuamos. La vida era un encontrarse, un acontecer. ¿Qué ocurría con estas circunstancias? Que estas circunstancias, recordar que eran personales e intransferibles. Nadie puede ocupar mis circunstancias y no puedo transferir mis circunstancias a otro. ¿Por qué? Porque mis circunstancias son mías. En esa medida nos pertenecen. Y nadie se puede poner en nuestro lugar, mi aquí y mi ahora. Y tampoco puede elegir por mí. ¿Por qué? Porque soy yo quien tiene que resolver mi circunstancia. Soy yo quien se tiene que ocupar de mi circunstancia. En esa medida, yo lo que tengo que hacer en la vida, que es elegir entre qué, entre las posibilidades que nos ofrece el mundo. Y en ese elegir y en ese actuar, lo que se desarrolla es el quehacer que constituye nuestra vida. Y nuestra vida es nuestro ser. Es decir, decidir lo que vamos a hacer. Nosotros decidimos en ese proyecto, en esa futurización que habíamos visto también en la decisión anterior. Y en tanto y en cuanto somos libres y decidimos, en tanto que libres y personas que deciden qué es nuestra vida, surge la necesidad de justificarnos y de responder. Por lo tanto, somos responsables. Y en tanto que somos responsables, la vida se convierte en algo moral. Tiene una dimensión moral porque surge esa noción de la responsabilidad. Vamos a ver ahora cuál es la visión que está ofreciendo en todo este pensamiento Ortega acerca del hombre. ¿Qué es el hombre para Ortega? El hombre, en última instancia, pues es su vida que era qué hacer, la actividad que realizamos. Por lo tanto, el hombre es qué hacer. Utilizando esas categorías que habíamos visto en la aplicación anterior de la razón vital, la libertad, futurización, proyecto, etcétera, ¿no? Que habíamos visto, la circunstancia y todas esas cosas. ¿Qué es lo que nos propone Ortega? Que como somos libres, estamos limitados por las circunstancias, ¿de acuerdo? Eso lo sostiene Ortega, pero no tenemos un modo ineludible de enfrentar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque no tenemos una naturaleza. No tenemos unos instintos ni nada por el estilo, no tenemos algo fijo. Nuestra vida está por hacer en ese proyecto de libertad.
Y en esa medida nuestra vida es qué hacer, lo que hacemos, pero tenemos que decidir, y en tanto que decidimos somos responsables y la vida se convierte en algo moral. Toma esta proyección moral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la libertad, ¿qué es? La libertad es elección entre las posibilidades. Las posibilidades que yo tengo me son dadas. Pero yo puedo elegir entre ellas. Puedo desarrollar mi proyecto. No puedo hacer incondicionalmente lo que quiera, pero dentro de las circunstancias que me han tocado puedo decidir qué hacer. ¿De acuerdo? Y en esa medida debemos comprender que el hombre pues, tiene una dimensión fundamental que es su dimensión histórica. ¿Por qué? Porque la vida habíamos visto que nos llevaba una categoría del ser que era dinámica, y entonces aquello que se mueve, que cambia, que muta en el hombre, tiene que ver con su vida en última instancia pues es su historia en un sentido biográfico. Hay una diferenciación que realiza Ortega entre el hombre y los animales. Dice que el hombre se caracteriza por el ensimismamiento, mientras que los animales se caracterizan por la alteración. ¿Esto qué quiere decir? Que los animales también se encuentran en unas circunstancias, pero ¿qué es lo que ocurre? Que tienen una naturaleza fija. Tienen unos instintos. Por lo tanto, ante esas circunstancias no pueden decidir y se dejan alterar por las circunstancias. Es decir, cuando llega la primavera, las aves migratorias no deciden libremente empezar su ciclo migratorio, sino que su naturaleza ante el cambio de circunstancias le obliga a mudarse. ¿De acuerdo? El hombre no. El hombre ante las circunstancias mira dentro de sí, que eso es el ensimismamiento, y puede decidir. ¿Por qué? Porque es libre y puede pensar el proyecto de vida que quiere realizar, es decir, cuál va a ser su quehacer en ese contexto que indican sus circunstancias. Por lo tanto, el hombre es ensimismamiento y no tiene una naturaleza que le obliga a obrar de un determinado modo en unas circunstancias dadas. Las circunstancias, la vida es dada, sí, pero no está hecha, está por resolver. Y ese resolver es nuestro ocuparnos de las circunstancias. En esa medida el hombre no está sujeto a un instinto animal, pero se encuentra en las circunstancias históricas que tiene que resolver. Y como nos encontramos en esas circunstancias históricas, ¿qué es lo que se necesita? Pues un método histórico. ¿De acuerdo? Hay una frase de Ortega, de un texto suyo, Historia como sistema, que dice: el hombre no tiene naturaleza, solo tiene historia. Es decir, no tenemos un modo prefijado de conducta, sino que lo que tenemos es nuestra historia, en última instancia. Lo que tenemos es nuestra vida y nuestro modo de ocuparnos de ella, en libertad, con esas categorías que hemos visto de la razón vital. ¿Cómo transcurre la historia para Ortega? La historia es cambio, es un continuo cambio, ¿de acuerdo? Pero no es un cambio que no permita ciertas estabilidades. Para explicar eso, Ortega propone utilizar la noción de generaciones, ¿no? Las generaciones duran en torno, según Ortega y Gasset, unos 15 años, más o menos, tampoco es una cosa exacta, han pasado 15 años, cambiamos de generación, ¿no? Hay periodos de 15 años en donde todas las personas pues todas las personas que viven en ese periodo o son educadas y formadas en ese periodo, pues tienden a compartir los mismos valores, las mismas creencias, las mismas ideas, ¿no? Entonces, considera pues, que estas generaciones se va sucediendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, hay un sucederse de generaciones y cada una de esas generaciones pues dura 15 años. ¿Qué es lo que piensa Ortega? Ortega piensa que en la humanidad podemos diferenciar dos grupos. Por una parte estaría la masa y por otra parte la minoría. ¿Qué sería la masa? La masa sería aquel conjunto de seres humanos que conserva esquemas fijos, es decir, que conserva, que mantiene los esquemas de vida, los valores, las creencias, las ideas que se encontraban en la sociedad cuando ellos se encontraban en esa sociedad. Y entonces resuelven las circunstancias del modo que socialmente se han venido resolviendo esas circunstancias. Por lo tanto, lo que hace la masa es vivir el presente. Conserva, es conservadora. Conserva valores, creencias, ideas. Si es conservadora,
¿aceptará el cambio o lo promoverá? Pues no, porque conserva, ¿de acuerdo? Y por otra parte está la minoría. La minoría que hace romper con el presente. ¿Por qué? Porque rompe con esos valores que se preservan y se conservan por la masa, ¿de acuerdo? Y por lo tanto vive mirando al futuro. Vive de otro modo distinto de cómo vive la masa, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Pues implica que aquí, esta disyunción, pues es una separación. ¿Por qué? Porque la minoría y la masa van a tener perspectivas, creencias, valores, ideas distintas, lo que va a dificultar que se puedan entender. No hay entendimiento en principio entre las masas y la minoría. En esa medida, lo que se pregunta Ortega es cómo, al sucederse las generaciones a lo largo de la historia, se han ido produciendo los distintos cambios en la historia. Porque los cambios se han producido, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades. Una es la de los colectivistas, que consideran que las masas son los que han generado los grandes cambios en la historia, son los que mueven la historia, y los individualistas, que consideran que siempre hay un individuo que resalta y que dirige a la masa tras de sí y que provoca y promueve el cambio. Por ejemplo, reyes, héroes, lo que queráis pensar, ¿no? ¿Qué es lo que hace Ortega? Pues criticar tanto a los colectivistas como a los individualistas. A los colectivistas, ¿qué les va a decir? Pues si lo que hemos visto es que la masa es conservadora, ¿va a generar cambios? No, porque se mantiene lo que hay, porque conserva. Por lo tanto, la masa por sí sola no es capaz de generar cambios en la historia. Y los individualistas que sostienen que son las minorías, de esas dos grupos humanos que antes nos ha hablado Ortega, que son las minorías quienes generan el cambio, ¿no? Y que dirigen a las masas. Ahora bien, si no hay entendimiento, si no se comunica la minoría con la masa, entonces la minoría no puede incidir sobre la masa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ni la masa por sí sola va a generar el cambio. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad de cambiar, y la minoría, por mucha voluntad que tenga de cambiar, no va a ser capaz de generar el cambio, porque por sí sola no tiene la fuerza suficiente y no tiene contacto con la masa. Por lo tanto, la propuesta de Ortega, ¿qué será? Pues que de algún modo la minoría tiene que interceder, tiene que ser capaz de conectar y entenderse con la masa. ¿A través de qué? Pues a través de un proceso que vamos a ver después, que es la dialéctica de las ideas y las creencias. Pero bueno, seguimos aquí. Lo que piensa Ortega es que lo que está en la base de cualquier cambio social es la sensibilidad vital, y esa sensibilidad vital es la que genera modificaciones en nuestras valoraciones morales, y a partir de ahí condiciona y genera la voluntad de transformar, de cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que las generaciones que transcurren en periodos de 15 años, como hemos visto antes, en el sucederse, pues se pueden suceder de dos modos. Puede haber un modo que genera homogeneidad, es decir, que las nuevas generaciones mantienen los valores, creencias e ideas de las generaciones anteriores, y por lo tanto se mueven por los mismos intereses, y es una época acumulativa de no cambios, se acumula lo que había, y luego hay un modo de sucederse las generaciones que daría lugar a la heterogeneidad, a lo heterogéneo, a lo diferente. Entonces las generaciones siguientes se mueven por intereses divergentes, distintos, y esto da lugar a una época revolucionaria, es decir, da lugar a cambios. ¿Cómo se puede llegar a generar estos cambios? Pues a través de esa sensibilidad vital, que es lo que va a generar los nuevos intereses. Y es ahí donde piensa Ortega que hay que interceder, hay que actuar, si es posible. Por lo tanto, lo que va a hacer Ortega es proponer una razón que dé cuenta de esos movimientos de la historia y de esas circunstancias históricas en las que se desarrolla la vida del hombre, y por lo tanto lo que va a proponer es la razón histórica. ¿De acuerdo? El proceso histórico, como hemos visto, es un sucederse de generaciones que tienen una continuidad ininterrumpida. Solo la historia
el hombre llega a conocer realmente cuál es su auténtico ser, llega a conocer el ser, solo se le manifiesta a través de la historia. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser histórico, es movimiento, es acción, es quehacer. Todas estas categorías que hemos visto de proyecto, de libertad, es decir, tienen su sentido en la historia, en un desenvolverse de la historia, que es la vida propia del hombre en un sentido biográfico. Por lo tanto, la razón histórica es la única razón capaz de dar cuenta de qué, de dar cuenta del hombre, realmente del hombre. ¿Por qué? Porque si el hombre es un ser histórico, tenemos que dar cuenta de él en la historia y necesitamos una razón histórica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que habíamos visto también una noción de la razón vital. Cuando habíamos visto la crítica a la razón pura del racionalismo, las explicaciones anteriores, había propuesto Ortega esta razón vital. ¿De acuerdo? ¿Esta razón vital qué es? Pues es la razón más radical. Es la razón irreductible. ¿Esto qué le lleva a proponer a Ortega? Pues lo que lleva a proponer a Ortega es que la razón fundamental es la razón vital y luego tenemos dos tipos de razón, o manifestaciones de esa razón, que es la razón vital, que sería la razón pura y la razón histórica. Si recordáis anteriormente que habíamos visto una distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas, pues la razón pura daría cuenta de las ciencias naturales, la razón histórica sería capaz de dar cuenta de los fenómenos sociales y humanos, que eran lo cambiante, ¿no? Que se escapaba a la razón pura. Y esta razón, que es la razón vital, surgía ¿de dónde? Del esfuerzo de comprender e interpretar la realidad. Nosotros queremos interpretar la realidad y por eso surge la razón. Esa razón, como quiere interpretar la realidad, y esta realidad es una realidad radical, pues entonces esa razón es la razón vital. Y esa razón vital, a la hora de comprender la realidad, pues a su vez puede ser una razón histórica y una razón pura, dependiendo del ámbito de la realidad que queramos investigar, ¿no? Entonces tenemos aquí la razón histórica como propuesta de Ortega, para dar cuenta de la realidad del hombre en tanto que ser y sujeto histórico. Entonces, ¿cómo llega el hombre a introducir cambios en la historia? Pues eso tiene que ver con algo que Ortega diferencia entre ideas y creencias. Según Ortega, cada ser humano tenemos ideas, creencias y dudas. ¿Qué son las ideas? Las ideas las producimos nosotros, personalmente, pero no podemos vivir en ellas. Son pensamientos que al hombre se le ocurren sobre la realidad. Aquí hay que clarificar que no podemos vivir en ellas. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que para Ortega, cuando nosotros actuamos, generamos nuestros proyectos de vida, nos preocupamos de las circunstancias, no lo hacemos desde nuestras ideas, sino que lo hacemos desde nuestras creencias. Las creencias no las producimos nosotros, nos las dan, pero estamos en ellas. Es decir, que nosotros cuando actuamos, cuando decidimos, cuando proyectamos nuestra vida, lo hacemos desde nuestras creencias. Y luego al margen tenemos las ideas, que es aquello que producimos nosotros, pero que aunque es producido por nosotros, siempre nos dejamos guiar por las creencias. Por lo tanto, en las creencias se está. Y dice Ortega que las ideas se tienen, pero este se está lo que significa es que nosotros cuando tomamos decisiones los hacemos de nuestras creencias. Y en esa medida las creencias son la base de nuestra vida, es lo fundamental. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que piensa Ortega? Que el ser humano es un ser crédulo, es un ser con creencias. Es decir, a través de esas creencias lo que hacemos es interpretar la realidad y generar proyectos de vida. Pero lo hacemos desde las creencias, no desde las ideas. Las ideas las tenemos, las producimos, pero no estamos en ellas, simplemente se tienen. No actuamos guiados por nuestras ideas, sino que lo hacemos guiados por nuestras creencias. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces en las creencias no son tan sólidas como nosotros pensábamos y de repente se hacen agujeros de duda. Y aparecen aquí las dudas. Tenemos dudas sobre nuestras creencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos unas creencias que hemos heredado de una generación anterior, pero como las circunstancias han cambiado, esas creencias ya no son tan válidas como lo fueron en las generaciones anteriores. Y por lo tanto empezamos a tener dudas. La duda que nos genera
inestabilidad, es lo inestable. Y ante esa situación de duda y de inestabilidad, ¿qué es lo que hace el hombre? Se pone a pensar por sí mismo. Y al pensar por sí mismo, ¿qué es lo que hace? Genera ideas. ¿De acuerdo? Estas ideas que generamos pueden tener validez en el sentido de que la vamos a tener en cuenta a la hora de interpretar la realidad y generar nuestro proyecto de vida. Sí, pero en tanto y en cuanto se sitúan en esos agujeros que nos han evidenciado la duda dentro de nuestras creencias. Es decir, si tenemos una creencia sólida y tenemos una idea, en esa dialéctica, Ortega va a pensar que siempre va a prevalecer las creencias. Ahora, si dentro de una creencia se instaura una duda, por las circunstancias que fueran, es ahí donde sí tiene cabida la idea, y esa idea podría llegar a formar parte de una nueva creencia que generará una pauta de comportamiento en nosotros que nos permitiera interpretar la realidad y generar un proyecto de vida. Entonces, lo que debe quedar claro es que los huecos de nuestras creencias son el lugar vital donde insertan su intervención las ideas, es decir, en esos huecos, aquí en estos agujeros, ¿de acuerdo? Y al intentar sustituir lo inestable de la duda, aparecen las nuevas teorías y concepciones del mundo. Es decir, estas nuevas ideas que se instauran en la duda es lo que genera el movimiento de valores y creencias, en última instancia, que van a generar unos cambios de una generación a otra, va a permitir que las generaciones sean heterogéneas. ¿Esto quién lo va a realizar? Las minorías. Esto, como comento, lo van a realizar las minorías. Que lo escribía bien. Las minorías. Esas nuevas ideas son generadas por la minoría. ¿Qué es lo que ocurre? Que deben intentar insertarlas en esos huecos, en esos agujeros de las creencias. Deben conseguir que esas ideas formen parte de las creencias que aceptan la mayoría, y a través de esa instauración en las creencias de esas nuevas ideas, en esos huecos, agujeros que quedan por lo inestable que ha generado la duda, es lo que posibilita que se cambie la historia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una afirmación de Ortega en un texto suyo, Ideas y Creencias. Dice: lo dudoso es una realidad líquida donde el hombre no puede sostenerse y cae, ¿no? Es decir, cuando surge la duda, surge lo líquido, la falta de fundamento, de solidez, ¿no? Y ante eso no nos podemos sostener y caemos. Y para evitar la caída, ¿qué hacemos? Pensamos. A la hora de pensar, generamos ideas. Y estas ideas las instauramos aquí, en las creencias. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la dialéctica de las ideas y de las creencias. Siempre tener claro que las ideas las generamos nosotros, pero no las generamos, pero no vivimos en ellas, sino que vivimos en nuestras creencias. Y solo podemos hacer efectivas las ideas en tanto y en cuanto nuestras creencias se conviertan en esta realidad líquida que aparece aquí abajo, en algo que ya no nos sostiene, y por lo tanto necesitamos generar una idea que pueda instaurarse dentro de esa creencia y nos permite interpretar la realidad y generar un proyecto de vida. Y con esto pues hemos acabado el raciovitalismo de Ortega, su propuesta de la razón histórica y esta diferenciación entre ideas y creencias. Espero haber sido claro, que os haya servido, y nada, que nos vemos en las siguientes aplicaciones.